Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gente linda, ¿cómo están? Los saluda el profe Cristian. Sí, antes que nada, como es costumbre, desearle que ustedes y su familia estén bien, espero que estén espectacular. Eh, y bueno, como siempre decimos, ¿no? Directo nosotros a lo que es nuestra matrícula. Como siempre digo yo, mi ritual después del saludo generalmente es un buen mate y hoy es un día que no es que hace frío, pero no sé por qué lo vengo sufriendo y bastante. Así que mi propio saludo es mi nafta mientras le voy dando la bienvenida a esta clase del curso de electricidad módulo a distancia para obtención de lo que es el diploma avalado por Ministerio de Educación para nuestra querida y ansiada matrícula, ¿verdad? Bueno, espero realmente que estén bien, sí, antes que nada. Y bueno, chicos, yo sé que habitualmente suelo hablar de muchas cosas y cuando hablo de cosas parece que a veces algunas cosas me las olvido, pero realmente no es el caso. Así que estaba debiendo un ejercicio, plantear un ejercicio para que ustedes lo solucionen, en la cual vamos a estar esperando que ustedes apliquen un poquito ciertos conceptos de ley de Ohm. Y a eso venimos hoy, ¿sí? No es que un tema, por decirse de una vez y después no se aplica más, y menos en esta cátedra, ¿eh? No trabajamos, no intento no trabajar así. Y Dios gracias que tengo a favor un montón de tiempo, que habitualmente, por una cuestión lógica en el instituto, estoy limitado a 2 horas y acá, como no tengo horario de entrada y de salida, puedo grabar lo que quiera, las veces que quiera, agregar cosas. Y bueno, aunque habitualmente sé que 1 hora de grabación realmente replica 1 hora de clase por todo lo que es el tema de que un alumno quizás de repente, ¿cómo decir? Puede suceder que llegue un poquito más tarde o que hace una pregunta u otra. Acá no es el caso, tengo libertad y les voy a dar toda la información que creo conveniente para sacarlos lo mejor profesional posible. Como digo yo, electricidad de 0 hasta el infinito. Y vamos por eso, ¿les parece? Bien. Lo primero que vamos a hacer es compartir nuestra pantalla de PowerPoint. Estaba verificando si estaba bien, para no meter la pata, porque bueno, tantas cosas uno está aprendiendo. Muchísimo estoy aprendiendo gracias a ustedes, chicos. Uno se puede equivocar. Y acá estamos, vamos a verificar entonces ley de Ohm es lo que nos toca, ley de Ohm nos toca, y de acá avanzamos un poquitito. Bueno, habíamos comentado clases pasadas que básicamente ley de Ohm nos muestra la relación entre 3 magnitudes. Ley de Ohm nos muestra la relación entre 3 magnitudes. Por si acaso, por si alguno no se acuerda, la ley de Ohm hacía referencia a algo similar a esto, que B, ¿sí?, es igual a intensidad por resistencia o resistencia por intensidad, que para mí es lo mismo. Algunos compañeros me dijeron que lo conocen al revés, obviamente sabrán que para mí es lo mismo, mientras que respeten las unidades, esto es lo importante y no me hago ningún tipo de inconveniente como lo menciono. ¿Sí? Entonces, la ley de Ohm muestra la relación entre 3 magnitudes. Y esa es la definición de ley de Ohm que yo quiero que usted utilice. Si alguna vez le pregunta qué es ley de Ohm, es una relación entre 3 magnitudes. Ahora bien, vamos a deducir hoy, ¿sí?, cuál es esa relación. Ya la habíamos comentado muy por arriba al arrancar las clases, pero bueno, ahora lo van a deducir ustedes con matemáticas, ¿sí?, con matemáticas. Y eso nos va a traer 2 consecuencias. La primera consecuencia muy pero muy buena, que va a ser que practiquen ley de Ohm. Y segundo, que también utilicen su cabecita para entender la ley de Ohm y no que solamente sea una cosa escrita en un papel, una conclusión, y que porque el profesor lo dijo o porque Ohm se le ocurrió. ¿Se comprende? Esta es la idea de esto que estamos haciendo. Bien. ¿Qué dice acá? Bueno, en primer lugar vamos a mantener una resistencia que va a ser fija
y modificaremos la tensión a aplicar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar agarrando, vamos a estar utilizando en este ejemplo una resistencia cuyo valor va a ser de 10 ohm, ¿sí? Como resistencia fija en todos los ejemplos. Utilizaremos como primer modelo una tensión de 220 volts. Veremos, ¿sí?, qué valor nos da esa corriente, pero luego lo que haremos es, siguiendo manteniendo fija la resistencia de 10 ohm, elevaremos y bajaremos la tensión y veremos qué sucede en relación de tener fija esa resistencia con la variación de corriente en relación a la variación de tensión que ustedes le van a aplicar. ¿Se comprende? Y es ahí donde estaremos demostrando justamente ley de Ohm, que es una relación entre tres magnitudes. Por eso digo, matemáticamente lo van a demostrar en este que es el ejercicio número 2, que ahora lo voy a comenzar a plantear. Bien. Acá dice así: para ello asumiremos como modelo una resistencia fija de 10 ohm y una tensión de 220 volts. Vamos a eso. Entonces yo voy a poner aquí conclusión 1. Conclusión 1. ¿Sí? Para sacar la conclusión 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, reiteramos, una resistencia fija, le voy a poner RF, resistencia fija, ¿sí?, de 10 ohm. O sea que, ¿qué quiero decir? En todo lo que va a ser, ¿sí?, esta conclusión número 1, bueno, vamos a mantener 10 ohm como fijo, ¿sí?, y lo que va a ir variando, como dijimos, es la tensión, pero 10 ohm siempre como ejemplo. Eso es fundamental, ¿sí? Y en este primer modelo que vamos a sacar, ponemos como tensión modelo, T es tensión, M es modelo, 220 volts. A relación a esto, ¿qué es lo que hacemos? Primero, para que lo vean un poquito más grande, lo que voy a hacer es agrandar la pantallita. La desvinculamos. Una vez que la desvinculamos, acá tienen en primer plano, obviamente, esto estamos sacando los pasos para sacar la conclusión 1. RF, resistencia fija de 10 ohm, con una tensión modelo de 220 ohm. ¿Sí? Esta es la idea. Y lo importante de acá, que va a ser solucionarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Como lo que tenemos que averiguar es, en relación a esta resistencia fija, aplicándole esta tensión modelo, ¿qué me va a dar la primera intensidad o la primera corriente? También le pondríamos que intensidad modelo. O sea, la intensidad que obtengo cuando básicamente a esa resistencia fija de 10 ohm le aplico la primera tensión de 220 volts, ¿sí? Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Volvimos a este cuadrito que estamos acá, ¿sí?, el que siempre utilizamos. Como tengo que averiguar tensión la tapo con la mano y me va a quedar, perdón, después me van a retar. Como tengo que averiguar corriente la tapo con la mano y me queda que tensión sobre resistencia. Para eso agarramos y voy a poner la calculadora para que puedan ver la operación matemática y hacerlo conmigo. Así, de esa manera vamos a ir brillando. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a hacer? Nos dice, ¿sí?, entonces, que la intensidad modelo, que yo no sé todavía, es un signo de pregunta, ¿qué le vamos a aplicar? Le vamos a aplicar una tensión de 220 volts dividido una resistencia, ¿sí?, de 10 ohm. Bueno, entonces, ahora igual lo agrandamos para que lo vean, quédense tranquilos. Reiteramos, ¿sí? Tengo una tensión de 220 volts, escribo acá en la calculadora 220 dividido una resistencia de 10 ohm, y eso me da como resultado 22 amperes, ya que estamos hablando de una intensidad modelo. 22 amperes es la intensidad modelo, ¿de acuerdo?
Bien, para que ustedes lo vean, ahora yo desvinculo de aquí la pantalla para que lo vean en primer plano y se les haga más legible, ¿sí? Reiteramos. Estamos sacando la conclusión 1, ¿sí? Resistencia fija, en este caso en 10 ohm. Como primer modelo utilizamos una tensión modelo de 220 ohm, pero recordamos, como la resistencia va a ser fija, lo que voy a ir variando en relación a esa resistencia fija va a ser distintas tensiones para ver qué resultado nos da en qué, en esa intensidad. ¿Se va comprendiendo? Bien. A ver, vamos a hacer así. Para este lado le pido disculpas. Bueno. Ay, prefiero correrme para que se vea mejor. Sí. A ver. Poco tanto, profe, te cortaste la cabeza, parece. Muy bien. Bien, ahora avanzamos un poquito más. Vamos de nuevo a nuestra diapositiva y vemos qué nos va diciendo. Bueno, ¿qué nos va diciendo esto? Nos va diciendo lo siguiente. Nos va diciendo entonces, sí, que obviamente tenemos una corriente modelo que ya hemos averiguado. Pero para comenzar a sacar nuestras conclusiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que nos pide, ¿sí?, la normativa de esta primer conclusión, que reiteramos. ¿Qué va a hacer? Mantener la resistencia fija e ir variando la tensión que voy a aplicar a esa resistencia, ¿verdad? Para ello vamos a plantear este ejemplo. Este es un ejemplo que yo voy a hacer para que a ustedes les sirva de guía para cuando tengan que solucionar en breve el ejercicio, ¿verdad? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Reiteramos, ¿sí? Acá, otra vez, ¿sí? Yo voy a mantener entonces, ¿sí?, la resistencia fija en cuanto 10 ohm, pero en este caso la tensión que voy a aplicar, que va a ser, por ejemplo, la tensión número 1, ¿sí?, le voy a poner 380 voltios. Y esto me va a dar también como resultado una intensidad de corriente, ¿sí?, que le voy a poner intensidad 1. ¿Sí? Bueno, para eso recordamos que nos dice la ley de Ohm. Como lo que tengo que averiguar es la tensión, lo que tengo que hacer es poner que intensidad 1 va a ser igual, en este caso, ¿a qué? A la tensión que tengo número 1, sí, que sería 380 volts en este caso, y perdón que acá no lo puse, esto estaría mal, yo esto no lo probaría a mí mismo, y lo dividiría sobre esa resistencia que por ahora, para sacar conclusiones, la dejamos fija en cuánto, en 10 ohms. ¿Sí? Al hacer esta operación matemática, ¿sí?, por si acaso utilizamos la calculadora, que esto nos va a ayudar, ¿sí?, para hacer los números y que todo lo hagamos juntito, ¿sí? Bien. A ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá les planteo, ¿sí?, la segunda, esta parte que estamos realizando. Insisto, sigo teniendo una resistencia fija de 10 ohm, aplicándole una tensión que estoy variando entre 180 volts para averiguar, ¿sí?, cuál es la intensidad 1. La tensión 1, ¿sí?, va a modificar esa intensidad 1. Y lo que vamos a hacer es agarrar, ir a la calculadora, obviamente, y plantearlo de esta manera. Bueno, borramos el resultado anterior para que no nos confundamos. Y ponemos que 380 volts, que vendría a ser la tensión 1, la divido por la resistencia fija, usando de ejemplo, de 10 ohms, y esto me va a dar como resultado 38 amperes. Por lo cual, agarro, desvinculamos y vamos de nuevo a primer plano para que ustedes lo puedan ver y sea un poquito más fácil para la vista. Sí, insistimos, ¿sí? Otra vez, estamos acá, ¿sí? Intensidad 1, 380 volts dividido 10 ohm, dijimos, lo podríamos hacer así también directamente, nos da como resultado 38 amperes. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Se comprende? Bien, lo que estamos haciendo entonces, en primer lugar, reiteramos para sacar las conclusiones, la primera conclusión de la ley de Ohm, de dejar fija la resistencia e ir variando, ¿sí?, distintas tensiones y ver cómo eso va afectando a esa tensión, a esa corriente que matemáticamente voy a obtener. Bien, vamos de nuevo a la diapositiva y vamos a ver qué otro caso acá va a mostrar. Bueno, en el siguiente caso nos plantea una tercera opción, ¿sí? Y le voy a explicar por qué. En ese caso sigo manteniendo la resistencia fija en 10 ohms, que es lo que planteamos nosotros como ejemplo, pero la tensión 2 es igual a 110 volts, y obviamente esa tensión 2 me va a dar como resultado una intensidad de corriente, ¿sí? Que es lo que tengo que averiguar. ¿Estamos de acuerdo? Para eso, de nuevo, lo que tengo que averiguar es intensidad, ¿sí? Primero agarro, desvinculo ya planteado el ejercicio para que lo vean en primer plano. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, me vengo para acá yo y tapo con mi mano corriente y me queda tensión sobre resistencia. Vengo aquí, ¿sí? Y así. Entonces, ¿qué? Intensidad número 2 es igual a tensión 2 o voltio 2 dividido, ¿qué? La resistencia fija. Cambiamos los valores. Volt 2 o tensión 2 es lo mismo, para que no se asusten, tensión 2, voltio 2 es lo mismo, ¿sí? Le ponemos el valor, que es 110 volts, dividido la resistencia fija, que sería 10 ohms. Algunos podrán hacer y simplificarlo. Yo, para los que más nos cuesta la matemática, me tomo la licencia de hacerlo con la calculadora porque quiero que todos lo vean. El que lo hace directamente, chicos, lo felicito, espectacular. Pero yo tengo que trabajar para lo que más nos cuesta. Esa es la idea. En ese caso, reiteramos, tenemos una tensión de 110 volts, y por eso escribiremos aquí 110, dividido una resistencia de 10 ohms, ¿sí?, cuyo resultado vimos recién que nos da 11 amperes. Desvinculamos de aquí, obviamente. Esperen. El profesor me parece que metió la pata. Sí. Lo hago de nuevo, le pido disculpas. Vamos acá. Pido disculpas. Puse el resultado para mí, no lo puse para usted. Decía, tengo una tensión de 110 volts, ¿sí? Acá se va a ver chiquito, pero lo van a entender. Y le aplicamos, ¿sí?, una resistencia fija que no va a variar. En este ejemplo, ninguno de los tres, ¿sí?, de 10 ohms, dividido 10. Y al hacerlo, ahora sí les pido disculpas que antes me había equivocado, ¿sí?, me termina dando, ¿qué?, una corriente de 11 amperes. O sea que intensidad 2 es igual a 11 amperes. Para que lo vean un poquito más grande, le vinculamos aquí y lo pasamos a pantalla completa. ¿Sí? Gente, síganme en esto un segundo. Ley de Ohm marca relación de magnitudes. Voy a tener que sacar dos conclusiones. En esta, que es la conclusión número 1, lo que voy a mantener fijo es la resistencia. ¿Sí? Acá sí vale el profesor. Mantengo fija la resistencia, ¿sí? Lo que varió, que son las tensiones, pero fíjense, ¿sí?, que le voy a mostrar algo. Es muy importante aquí que se den cuenta que decimos resistencia fija porque en este ejemplo modelo, ¿sí?, que nos dio 22 amperes, en este de aquí y en este de aquí siempre mantuve fijo la resistencia. ¿Y qué varía?
varié las tensiones que apliqué esa resistencia. ¿Está? Y se dice que son relaciones que ustedes van a tener que sacar en esta conclusión número 1, en relación a que cuando yo tengo una resistencia que queda fija y le aplico distintas tensiones, le tiene que dar a ustedes un parámetro de lo que pasa con las corrientes. Una resistencia fija, aumento la tensión. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Sube o baja? Bueno, lo van a hacer matemáticamente. Por otro lado, tengo una resistencia fija, la tensión que le aplico es menor. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Sube o baja? Bueno, lo van a demostrar matemáticamente. ¿Sí? Y eso es, por eso se dice que la ley de Ohm no marca otra cosa que dos relaciones o relaciones entre tres magnitudes, y eso es lo que matemáticamente van a demostrar ustedes. Bien, vamos de nuevo a lo que es la pizarra. Perdón, tenía que haber agarrado y haber hecho otra cosa, sinceramente tenía que haber avivado y, ¿cómo se llama? Haber borrado esto antes. Pero bueno, lo vamos a hacer ahora, les pido disculpas, porque vieron que tiene un tiempo de secado, ¿verdad? Bueno, sin problema. Mientras avanzaré en la diapositiva un poquitito, mientras se seca, y retrocederé. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo importante acá? Ahora, en la que va a ser la conclusión 2, lo que vamos a dejar fijo, ¿sí?, va a ser otro parámetro. En realidad, fíjense, ¿sí?, vamos a cambiar. La resistencia va a ser modelo, porque es lo que va a variar, y lo que vamos a dejar fijo que es la tensión. Entonces vengo para acá, ¿sí?, borro estas letras, y mientras seco aquí todo esto. Muy bien, vamos a secar tranquilo. Muy bien. Y entonces, chicos, insisto, ¿sí?, la resistencia va a ser modelo y la tensión va a ser variable. Perdón, la tensión va a ser fija. Otro error. Y ya vamos. Bueno, agarramos a relación a esto entonces y vamos a la diapositiva. Y empezamos a plantear el ejercicio. Bueno, esto de haber utilizado ya los 110 volts es de la conclusión anterior, ¿sí? Por eso lo voy a avanzar, porque realmente ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Hace un ratito. Bien, avanzamos un poquito. Y bueno, de la conclusión 1, antes de entrar a la conclusión número 2, es muy importante reiterar lo siguiente. Estas conclusiones son válidas solo cuando mantenemos constante la resistencia en la cual se aplican distintas tensiones. ¿Qué quiero decir? En todo el ejercicio para sacar la conclusión 1, ustedes dejaron RF, resistencia fija, en un valor de 10 ohms. Y ahora ya comentamos en la previa que vamos a hacer lo inverso. La resistencia va a variar, ¿sí?, y lo que va a quedar fija, ¿qué va a ser? La tensión. Pero primero arrancaremos también con un modelo, que ya lo hicimos, ¿sí?, pero igualmente lo volvemos a reescribir, ¿sí? En nuestro modelo, ¿sí?, ¿qué nos dice? Bueno, por otro lado realizaremos la segunda relación en la cual mantendremos fija la tensión con un valor modelo de 220 volts. ¿Sí? Tensión fija 220 volts. Acá yo puedo poner como solución, ¿qué voy a hacer? Acá tengo que averiguar de nuevo la intensidad fija, pero fija en relación a que le pongo esta tensión fija, ¿verdad? Es igual a tensión, sí, que sería B, que son 220 volts, dividido la resistencia, ¿sí?, que es modelo de 10 ohms. Y esto me va a dar una intensidad fija de ¿cuánto?
0 con 0 se va, 22 ohms. 22 amperes. Chicos, no lo repito esto por calculadora porque lo hicimos hace 5 minutos y creo sin sentido tampoco reiterar lo mismo, ¿sí? Porque en realidad ya lo sacamos hace un segundo. En relación a esto, sigue avanzando el modelo y ¿qué nos dice? ¿Sí? Que lo que vamos a hacer ahora es modificar la resistencia, ¿sí? Manteniendo fija la tensión para ver qué pasa con la corriente. Y es acá donde vamos a jugar un poquitito muy rápido porque después les entrego el ejercicio para ustedes, ¿sí? Bueno, este ejemplo, el modelo, ya lo hicimos, es teniendo en cuenta 220 volts con 10 ohms de resistencia, que nos da 10 amperes, eso no lo tocamos. Pero, ¿dónde arranca el ejercicio? Arranca con él, sería para mí un primer ejemplo. En ese ejemplo que decimos, la tensión queda fija en 220, eso es lo que plantea ahí, pero lo que vamos a modificar, recordamos, no es otra cosa, resistencia. Entonces, planteamos ese ejercicio, chicos. ¿Qué voy a poner acá? Bueno, acá voy a poner directamente, entonces, reiteramos, ¿sí? Tensión, como es fija, sigue siendo 220 volts y la resistencia, a este le vamos a poner R1 como un valor 1, le vamos a aplicar, ¿sí? Un valor de, para no meter la pata, 30 ohms. ¿De acuerdo? Acá directamente pongo el simbolito. ¿Sí? Bien, ¿y qué tengo que hacer? Y tengo que verificar qué sucede. Bueno, entonces agarramos aquí, yo le hago una rayita de división para no confundirlos y vamos a hacer la matemática, pero lo hago obviamente en pantalla completa para que se vea un poquito mejor. En ese caso, nuevamente, hago intensidad 1, porque si le aplica justamente la resistencia 1, sale de qué? De tener una tensión fija de 220 volts, ¿sí? Dividido una resistencia 1 de 30 ohms, ¿de acuerdo? Bien. ¿Por qué? Porque venimos acá y recordamos que corriente es igual a tensión sobre resistencia. Entonces, para que esto nos quede espectacular, venimos a la calculadora, la ponemos en primer plano y realizamos la cuenta matemática. ¿Sí? En ese caso, borramos aquí y nos dice que tengo 220 volts, que en este caso es nuestra tensión que queda fija, dividido los 30 ohms que tengo como valor de resistencia, en este caso variable. Al hacer la división me da 7,33. ¿Sí? 7,33 ¿qué? Como es intensidad, son amperes. Y chicos, pueden poner 33 periódico, 3 periódicos, que es lo mismo. No va a variar el ejercicio por ese detalle. Para que ustedes lo vean a pantalla completa, salgo de aquí y obviamente acá tienen la solución. ¿Sí? Me voy de lado. Bien. ¿Sí? Reiteramos. ¿Sí? Intensidad 1, una tensión fija de 220 volts y una resistencia que al variar en este caso toma un valor de 30 ohms, me da una intensidad de 7,33 amperes. Bien. ¿Cómo avanzamos? Bueno, avanzamos de la siguiente manera. Vinculamos otra vez nuestra diapositiva para verlo en primer plano. Lo ponemos aquí. Y ahora damos otro ejemplo. Nuevamente, como es otro ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Lo escribimos acá abajo. La tensión sigue fija en cuanto en 220 ohms. ¿Y qué le voy a aplicar? Le voy a aplicar a esa tensión una resistencia que dijimos tengo que variar el valor para ver qué pasa en la corriente, y le voy a poner R2.
y ese R2 le damos un valor de 2 ohms. ¿Sí? Como tengo que averiguar corriente, digo que intensidad 2 en relación a la resistencia 2 va a ser igual a la tensión que tengo, que es 220 volts, dividido una resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Obviamente yo puedo dividirlo por 2 directamente y sabemos que con esto se va y nos da 110 amperes. Pero, por si acaso, no está de más, que siempre yo intento anotar todo, ¿sí? Que lo demostremos con la calculadora, ¿sí? Más vale quedarnos tranquilos que todos entiendan y no dejar seguir colgados. Para eso, otra vez, vamos a compartir, ¿sí? La calculadora primero, ¿sí? Y cuando comparto la calculadora, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Bueno, los números que tenemos aquí. Que 220 volts aplicándole una resistencia de 2 ohms me va a dar 110 amperes. Y para que ustedes lo vean en primera plana, me corro de aquí un poquitito, ¿sí? A ver, si me meto la pata, tengo para este lado, no importa que yo no me vea, pero acá tiene, ¿sí? Me ven cortado, no me importa el ejercicio, y lo que me importa aquí es que la tensión fija de 220 volts le apliqué otra resistencia, en este caso de 2 ohms, y averiguo una corriente 2 en la cual tengo como fijo esa tensión de 220 más la opción variable de R2, que en este caso es de 2 ohms, y me da como resultado 110 amperes como intensidad número 2. ¿Se entiende? Bien. Conclusión 1. ¿Qué pasó? Perdón. Esta es, creo, la conclusión 2, discúlpenme. Conclusión 2, para no meter la pata, ¿qué pasó? Mantuve en todos los ejercicios la tensión netamente fija, fíjense, 220 aquí, 220 aquí, 220 aquí, 220 aquí, 220 en todos lados. ¿Y qué fue lo que varié? Lo que varié fue la resistencia, que por eso la resistencia le pusimos resistencia 1, resistencia 2, para ver los valores, y con una resistencia modelo de 10 ohms. Entonces, aunque lo dice la diapositiva posterior, quiero que tengan en cuenta esto. Ustedes van a tener que ver en este caso qué sucede cuando yo tengo justamente una tensión fija en 220 volts. Primero puse un ejemplo en 10 ohms y eso me da una corriente determinada, pero ahora lo que ustedes van a tener que hacer es mantener fija, insisto, esa tensión en 220 volts, aplicar distintas resistencias y decirme, cuando sube la resistencia teniendo fija la tensión, ¿qué pasa con la corriente? O, por otro lado, cuando tengo, ¿sí?, esa tensión fija en 220 volts y la resistencia baja, ¿qué pasa con la corriente? Entonces, las conclusiones de Ohm no va a ser para ustedes un simple numerito, sino que va a ser algo que demuestren matemáticamente y van a entender por qué Ohm se define como una relación entre tres magnitudes. Y pasa de ser algo escrito en papel, que se dijo y punto, a algo que matemáticamente ustedes, mis alumnos, van a poder demostrar ante el que sea. Bien, venimos para acá. Otra vez voy a la diapositiva y seguro que un poquito de esto va a estar hablando, si no recuerdo mal. Sé que es un poco redundante, pero es muy importante a tener en cuenta. ¿Sí? Dice, ¿cómo continuamos? Bueno, ahora los alumnos deberán determinar las conclusiones, ¿sí?
Y este es el ejercicio número 2 que ustedes deben realizar. Para ello, a una resistencia fija de 10 ohms, o sea, ahora volvemos a uno de los casos, dejamos fijo esa resistencia en 10 ohms, primero le aplicamos como modelo 220 volts. Pero recuerden, en la primera conclusión, la resistencia queda fija en 10 ohms. Y lo que va a ir variando, ¿qué va a ser? Justamente es la tensión que le aplico. Y dice ahí los ejemplos que yo quiero que ustedes me determinen. Dejamos fijo una resistencia de 10 ohms, tienen el modelo de 220 volts, pero van a aplicar primero 3 tensiones menores a 220 volts. Aplicarán una tensión de 190 volts, de 160 volts y de 130 volts, que es lo que tienen escrito, ¿sí? Y después, manteniendo fija nuevamente, ¿sí?, esa resistencia en 10 ohms, aplicarán 3 valores mayores a 220 volts, que son 250 volts, 280 volts y 310 volts. Para la segunda conclusión, ¿qué datos deberán tener? Vamos para ver cómo era eso. En la segunda conclusión nos dice, dejaremos una tensión modelo en 220 volts, ¿sí?, con una resistencia modelo de 10 ohms, y veremos qué pasa con la corriente. Pero, ¿cómo continúa esto? Que primero, a esa tensión de 220 volts, ustedes le aplicarán una resistencia de 9 ohms, otra de 7 y otra de 6. Y posterior a la misma tensión de 220 volts, ustedes le van a aplicar, ¿sí?, resistencias mayores de 10 ohms, que van a ser de 12, 14 y 16 ohms. Bien visto esto, tienen que comenzar a sacar sus conclusiones. ¿Cuáles serán esas conclusiones? Bueno, las siguientes. Deberán concluir que con una resistencia fija, al aumentar la tensión, ¿qué pasa con la corriente? ¿Disminuye o aumenta? Después, deberán concluir también que si dejo una resistencia fija y lo que hago es disminuir la tensión, ¿qué pasa con la corriente? ¿Aumenta o disminuye? Y por último, cambiamos la relación. Lo que vamos a dejar fijo va a ser la tensión, ¿sí? Y la pregunta a resolver va a ser, cuando tengo una tensión fija y aumento la resistencia, ¿qué pasa con la corriente? ¿Aumenta o disminuye? Y por último, reiteramos, cuando tengo una tensión fija y la resistencia que le pongo es menor, ¿qué pasa con la corriente? ¿Aumenta o disminuye? ¿Y con qué palabras quiero que me expliquen eso? Con los siguientes términos que ahora vamos a aclarar. Si cuando aumenta una magnitud, aumenta la otra, y cuando una magnitud disminuye la otra, van a decir que esas magnitudes son directamente proporcionales. Va a haber un caso en el cual, ¿sí?, al aumentar una de las magnitudes, la otra magnitud va a aumentar también. A eso se va a llamar, ¿sí?, relación directamente proporcional. Pero también van a tener otro caso en el cual una magnitud va a aumentar, ¿sí?, y la otra va a disminuir. Y para ustedes, ese caso será que esa relación es inversamente proporcional. Todo eso, chicos, es lo que quiero que demuestren matemáticamente. En la ley de Ohm, que está compuesto por 3 relaciones, matemáticamente me van a decir qué pasa cuando aumenta una en relación a la otra,
o cuando disminuye uno en relación a la otra, y cuando se dé ese caso, te van a decir que es directamente proporcional, y después habrá otro caso en el cual, aumentando una magnitud, la otra va a disminuir, y disminuyendo una magnitud, la otra va a aumentar, y a esa relación la van a llamar inversamente proporcional, pero me lo van a demostrar por medio de números que tienen que tener dos condiciones. La primera condición es que sea demostrado matemáticamente. Matemáticamente lo tienen que demostrar. Y segundo, recuerden que tanto en el planteo de los cálculos como en las soluciones tienen que poner las magnitudes correctas, aparte de estar la matemática bien hecha, ¿verdad? Y bueno, podríamos decir, sí, que acá concluye justamente esta clase que sumamos el día de hoy, ¿sí? De mi lado, chicos, como siempre, decirles y desearles que ustedes estén bien, que estén bien con todos sus familiares, y bueno, permiso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, acorde al momento que estén viendo este video, los saluda el profe Cristian.